Buenos días, profe. Bien, ¿y Buenos usted? días. Muy bien, también, gracias. Estoy revisando aquí en el chat, nos comparten que una de sus compañeras no va a poder estar en clase. Muy bien, no hay ningún problema, únicamente para registrar la información. Bueno, vamos comenzando con la clase, con lo que habíamos dejado pendiente en la sesión anterior. Habíamos estado revisando estas cuestiones acerca de las nociones de Norteamérica, y también abordamos eh, la primera lectura referente a los pueblos indígenas, y como se pudieron dar cuenta, bueno, se trata de todo un tema que nos puede dar de estudio, ¿sí? Especialmente, y creo que eso fue en lo que coincidieron varios de ustedes, en el que pues podríamos ya empezar a desmitificar algunas cosas y entender algunos otros procesos que no habíamos tenido noción de ello, particularmente de estos pueblos indígenas norteamericanos o amerindios, y que bueno, vamos a seguir ese rumbo y vamos antes de avanzar a la lectura que les pedí para hoy, vamos a retomar el tema donde nos quedamos para hacer la conexión con este texto de Erika Pane, ¿sí? Eh, Únicamente necesitaba compartir la presentación. Muy bien, ahí está. También les anticipaba, y nos quedamos con este mapa, donde veíamos la distribución, primero la organización de las regiones norteamericanas, desde un punto de vista tanto geográfico, pero también sociocultural, al referirnos a estas llamadas áreas culturales. Digo, para nosotros no son más familiares categorías como Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América, pero para el caso particular de los estados de los Estados Unidos y de Canadá nos vamos a referir a partir de estas categorías, y que tiene mucho que ver con la población indígena que vamos a detectar ahí. Y ya más o menos habíamos dado una perspectiva general sobre la región. También hablamos de la migración, eh, podría ser forzada o no, de diferentes grupos de búfalos hacia el noreste de la costa atlántica, etcétera. Y bueno, vamos a retomar estas referencias. Igual vemos un panorama muy, muy, muy básico acerca, por ejemplo, de los Estados Unidos, de la población, por ejemplo, de los seminoles en esta zona de lo que es Florida, o de los Sioux en esta parte del medio oeste, etcétera. Entonces, aunque vamos a detectar rasgos comunes, ya vimos también que las diferencias, por ejemplo, respecto a la organización que podríamos denominar política, también va a variar, y eso se va a ver claramente en la forma en que se van a relacionar con los colonizadores europeos. Obviamente, principalmente esta región de la costa atlántica, ¿sí? Incluso hasta lo que es Florida, una parte de los españoles aquí, los británicos, los franceses, pero bueno, ya ahondaremos al respecto, ¿sí? Bueno, en esta pequeña tablita nos podríamos dar una idea un poco más de cuestiones más específicas sobre las características que tuvieron las culturas nativas por diferentes regiones. Vamos a ver en el noreste, que ya les señalé en el mapa, algunas sociedades semimatriarcales. No lo van a hacer por completo, ¿sí? Pero como pudieron notar en uno de los textos, ¿sí? En ciertas circunstancias, por X o Y razón, aparecían algunas comunidades lideradas por mujeres, cosa que no va a ser muy frecuente en otras regiones, que va a ser muy, muy ocasional, y eso se debe sobre todo a la baja densidad de población, y sobre todo a la propia actividad económica que sostienen, en el sentido de que, bueno, muchos de los varones que pertenecen a una población, a una comunidad en particular, van a tener que desplazarse por la recolección de alimento, especialmente en invierno,
Bueno, muchas de estas mujeres se van a quedar al frente de las comunidades, entonces van a ser una especie de comunidad mixta en lo que se refiere a la toma de decisiones y del el liderazgo político. Y también habíamos revisado y cuestionado este concepto de sociedades democráticas y ya habíamos hecho la referencia de que no necesariamente se trata de sociedades democráticas, puesto que se trata de un concepto occidental, europeo particularmente, en el sentido de que pues no era un proceso fijo, sino que más bien era más bien un proceso de consenso, de discusión, que podría ser únicamente dentro de la comunidad, o en el caso de la Confederación Iroquesa, a lo largo de 5 o 6 comunidades, que decidían si ir o no a la guerra contra otros pueblos, o formar alianzas para la subsistencia, etcétera. En ese sentido podríamos entenderlo como democrático, pero insisto, era más bien una cuestión de consenso, que es otra de las acepciones que tiene la política. Bien, eso en el noreste, pero en la misma franja atlántica hacia el sur, vamos a ver esas extensas redes de comercio que iban tanto de norte a sur como de una costa a otra, ¿sí? Vamos a ver pequeñas ciudades-estado que, insisto, ya discutimos un poco eso en el sentido de que tienen una estructura bastante esencial, pero que les permitía funcionar al grado tal que influyeron en otras comunidades, en otras sociedades, incluso alguna forma de organización europea colonial, ¿sí? Y también el cultivo del maíz, que va a ser extendido. Entonces, esas transformaciones que van a tener los pueblos o las comunidades indígenas se van a ver favorecidas por estos vínculos con otros espacios. Ya más o menos les anticipaba, ¿sí? Que, y me regreso a uno de los mapas para explicarlo, ya habíamos visto que los primeros grupos humanos entraron por acá, se desplazaron hacia el sur, las condiciones no eran las más apropiadas, unos se quedaron, pero la mayoría migró, desarrollaron la agricultura y algunos regresaron o algunos siguieron avanzando, aprendieron las técnicas de esos que habían llegado en un primer momento y luego se distribuyeron para evitar conflictos y para tener la propia desarrollo de la tierra, ¿no? Entonces, en ese sentido es como vemos el cultivo de maíz, que en la clase anterior también ya algunos de ustedes lo comentaban. En las praderas centrales o en la llanura, que sería sobre todo esta zona, ¿sí? De las planicies, vamos a ver el destacado consumo del bisonte, que hasta cierto punto va a generar luego una especie de conflicto interno o de remordimiento, como le queramos denominar, en el sentido de que muchos colonizadores luego aprendieron sobre el consumo del bisonte, pero luego van a sobreexplotar ese consumo al grado de que casi desaparece este animal, y entonces ponen predicamentos sobre todo a las comunidades indígenas, porque eran las que principalmente lo consumían. Entonces por eso va a generar una especie de conflicto ahí en esa situación. Y de hecho hace como un mes más o menos, supongo que vieron que salió una nota en el que los bisontes americanos regresaban otra vez a las tierras de Coahuila, ¿no? Si pueden notar aquí, pues esta región particularmente, que es a la que entran, pues coincide muy bien con lo que están viviendo los bisontes en esta zona. Y luego también aparece esa nota de que aparentemente alguien empezó a cazar los bisontes, después se desmintió, se dijo que esa era una nota no falsa, sino que estaba desfasada, era de otro año, de años anteriores, y no era en México. Entonces ahí está la cuestión, que sigue perviviendo en esta zona el bisonte, y luego cómo se desplaza hacia esta zona. Bueno, por parte del Pacífico ya hemos visto también un poco acerca de que estas comunidades se dedicaron a ser navegantes y pescadores principalmente. Toda esta zona, desde acá, desde Alaska hasta California, vamos a ver una tendencia. Aprovecharon el mar, las aguas más cálidas, a diferencia de la costa atlántica, que las aguas regularmente son más frías.
Entonces toda esta zona, obviamente Alaska y Canadá es frío, pero aquí es donde viene la migración de ballenas, también en esta zona, o sea, cómo se empiezan a desplazar de norte a sur para el apareamiento de las ballenas y eh, se desplazan hacia esta zona. Disculpen un momento, es que nuevamente olvidé poner a grabar la clase. A ver. Listo. Ya está. Regresamos a donde nos quedamos. Les decía entonces que toda esta zona de la costa del Pacífico se van a dedicar principalmente a la navegación. Claro, no va a ser una navegación extendida, va a ser una navegación costera bordeando esta zona, ¿sí? Para el intercambio comercial y los productos de caza de ballenas en esta zona que todavía sigue siendo frecuente con motivos rituales, ¿sí? Pero antes era para el consumo y luego para la distribución de diferentes productos venidos de otras regiones. Entonces, estas regiones no voy a decir que eran más desarrolladas, pero tenían un sustento más variado y pues se volvieron por eso un poco más combativos, digamos, más adelante con la expansión hacia el oeste, primero por los mismos pueblos indígenas forzados desde la costa atlántica y después por los europeos a mediados del siglo XIX. Entonces, toda esta zona me parece particularmente una de las más interesantes en ese sentido, en la distribución del comercio y de la pesca. Por último, tenemos la región ártica y subártica, donde ya también habíamos mencionado un poco acerca de la presencia del totemismo, esta forma de culto espiritual, incluso podríamos decir que hasta religioso, donde se evidencia muy bien la vinculación con la tierra, con los animales, con los espíritus del bosque. Suena muy fantástico, un poco romántico, pero realmente es parte de la cultura ártica y subártica. La caza del caribú, que es una especie de bisonte también, la de morsas y la de ballenas, que ya también les anticipaba antes. Este va a ser el principal medio de sustento. Y luego ya con la llegada de los europeos van a aprender mucho de este consumo del caribú, de las morsas y de las ballenas, y lo van a hacer extensivo. Principalmente lo van a hacer los británicos y van a comerciar con la grasa de estos animales, con algunas de las pieles, especialmente del caribú, y luego van a explotar y van a reducir la población drásticamente de estas especies, y ahí vemos otro desbalance medioambiental, pero también espiritual, por lo que les decía que era lo que significaba para los diferentes pueblos amerindios. No sé si hasta aquí hay algún apunte o alguna pregunta. Sí, profesor. Dígame. Bueno, estuve viendo con esto como que un poco de la dieta, ¿no? Sí. Que estaban las distintas variantes. Creo que la lectura en sí no menciona mucho, pero mi duda es, no sé si usted sepa si habría alguna diferencia como de complexión, o sea, que en algunas partes fueran más grandes o más anchos que en otra por este tipo de dieta, pues más, por ejemplo, los del bisonte, más carne roja, ¿no? Sí, carne roja, a diferencia de los otros que eran más vegetarianas, se podría decir, o más basada en los peces. Sí, definitivamente. ¿Algo más, perdón? No, esa es toda la pregunta. Sí, definitivamente vamos a ver a personas más robustas, principalmente en esta zona, ¿sí? En esta zona ártica y subártica. Por este consumo de carnes rojas, como bien lo haces, como bien lo dices, perdón. Claro, no va a ser una diferencia abismal, porque luego tienen otras deficiencias, como el consumo de vegetales, por ejemplo, que van a compensar un poco trayéndolos desde esta zona, ¿sí? Y luego ya los intercambian y los llevan y otras cosas. Pero sí, definitivamente la complexión va a variar. Bueno, aquí no aparece en la imagen que tengo, sí, pero sí vamos a ver pues una complexión un poco más fornida, digamos, de los pueblos del Medio Oeste y del Pacífico respecto a culturas del Atlántico.
¿sí? Precisamente por estas condiciones de alimentación. Por ejemplo, en la costa del Atlántico o en esta zona de los Grandes Lagos, también la temperatura no va a ser la más benéfica, especialmente en invierno con heladas y nevadas, etcétera. Entonces también tenían que reservar los granos del maíz y los elementos que pudieran guardar para el verano. Entonces también obviamente las cantidades en el consumo se veían afectadas, se veían reducidas y por tanto también la alimentación. Por eso es que se volvió tan importante las redes de comercio, para obtener lo que no podían en sus lugares de origen y una forma de equilibrio. Es por eso que, insisto, el sistema diplomático que podríamos denominar se volvió tan importante para tener una relación del buen vecino y de esa forma pues tener lo que necesitaban. Y por eso también la migración del bisonte también se fue hacia acá, o estas comunidades buscaron la forma de hacerse de estos productos, pero sí, va a haber una diferenciación anatómica o fisonómica considerable, como podemos aquí hacer una referencia, ¿sí? ¿Algo más? No, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo, profe, en Adelante. el mapa que nos estaba mostrando. ¿Este? Sí, ese. Okay. Hay una parte por el centro norte en Canadá que dice slaves y luego beavers. Supongo que se refiere a que ahí llegaron a huir esclavos y era tierra de castores, o había tribus que se llamaban slaves y beavers. Era el nombre de las comunidades, ¿sí? Sí, era el nombre de las comunidades. Obviamente, bueno, no sé exactamente en ese caso particular de los slaves si ellos lo adoptaron, pero yo debo de suponer también que los europeos les dieron a lo mejor algún nombre en particular, ¿sí? O probablemente, y eso también ocurría mucho, ¿sí? Que comunidades, entre comillas, más desarrolladas, bautizaban a otros pueblos o se referían a otros pueblos de manera despectiva, ¿sí? Como por ejemplo a los chichimecas, ¿sí? Los pueblos o los grupos indígenas de Mesoamérica se referían genéricamente a los pueblos norteños como chichimecas, ¿sí? Que significa algo así como hijo de perros o algo así, hijo de salvajes, algo similar. Pero era una denominación que no se daban a sí mismos pueblos indígenas del norte, sino que se les asignaban desde afuera, en este caso los grupos mexicas. ¿Sí? Probablemente por ahí debe ir la situación. Lo mismo debe ocurrir con los beavers, esta región de castores. También ¿sí? es posible que sea un nombre traducido, porque, o sea, no es el nombre original, sino que el nombre que tenían originalmente medio traducido al inglés, como es el caso, yo creo que tendría que ser ahí con los beavers. O sea, en su idioma se llamarían pues de alguna otra forma, pero traducidos podría ser algo como castores. Sí, exactamente. A lo mejor era la base de consumo de estos o de producción de estos grupos. Ya les había también dicho un poco que los franceses se van a inclinar hacia el comercio de la piel de castor. Entonces probablemente sería, no sé, alguno de los pueblos con los que empezaron ese comercio, ese tráfico. Podría ser. Entonces también puede ser una asignación en ese lado. Respecto a los slaves o esclavos, también puede ser, a lo mejor ahí puede haber alguna situación, porque también decía si la posibilidad de que escaparan, ¿verdad? Los esclavos africanos, decías, ¿no? Porque en ese caso, ese llamado tren subterráneo, que ya lo veremos más adelante en otras unidades, eran esclavos africanos que salían de esta zona, ¿sí? Y migraban hacia Canadá, pero lo hacían a través de los Grandes Lagos y hacia esta zona. Entonces es un poco menos viable que se hayan concentrado en esta zona. De hecho, muchos de esos esclavos también cruzaron a México, ¿sí? En la zona de Coahuila, es lo que conocemos como los Mascogos. Entonces, ahí tendríamos que revisar, pero tendríamos que ver una por una, ¿sí? También lo mismo aquí con los cuchillos amarillos y cosas similares, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más?
Ok, parece que todo en orden entonces. Bueno, entonces estábamos con que estos grupos indígenas, cada uno va a desarrollar de forma muy particular su sociedad a partir de las condiciones geográficas y climáticas en las que se encuentran. Aquí está el mapa, lo que les decía la vez pasada, que las fronteras o la delimitación interestatal en esta zona va a ser pues muy cuadrada, muy plana, precisamente porque no va a haber tantas fronteras naturales que diferencien. A lo mejor aquí utilizaron, por ejemplo, este río para separar uno de otro, pero en general es eso, la separación muy arbitraria. Pero bueno. Y luego, esta es una cosa que en algún punto menciona la lectura, la primera lectura que les di, la de Roxanne. Esta aparente semejanza que existe desde el punto de vista ritual entre dos comunidades muy, muy alejadas. Por ejemplo, la de las planicies estadounidenses en el lado izquierdo y la de los danzantes de origen mexica o de descendencia mexica del lado derecho, que pueden ver están en el Zócalo de la Ciudad de México. Acá atrás está la catedral. Entonces nos dice que precisamente por ese tipo de coincidencias, además de lo que ya mencionamos del maíz y del comercio, es que podemos inferir que proceden de una misma tradición o de un origen similar y que por eso comparten este tipo de semejanzas en el sentido de la dimensión cultural, ¿no? de las referencias culturales de la danza, la música y el significado que tienen. Obviamente vamos a entender que de este lado la comunidad pues es más, ¿cómo podríamos llamarlo? Pues a lo mejor un poco más original en el sentido de que la transmisión ha sido directamente y no se perdió la transmisión de una generación a otra. En cambio, esta sería más una reinterpretación o una adaptación a partir de lo conocido, debido a que muchas de las comunidades, si no es que todas las comunidades mesoamericanas, interrumpieron o modificaron de forma gradual e importante sus rituales por la llegada del cristianismo y la imposición por parte de los españoles. Entonces mucha de esa herencia o de esa posible herencia se perdió y esta la vemos más como una reinterpretación a partir de textos como los códices u otros textos. Y bueno, ahí hay modificaciones. Realmente no sabemos exactamente cuál era el sentido original de estas danzas, de estas alabanzas, ni el sonido de la música, etcétera. En cambio, en este caso, probablemente se haya respetado un poco más debido a esta ausencia de dominio extranjero o de esta imposibilidad de modificar los usos y costumbres de estas comunidades. Sin embargo, no podemos negar que hay cierta coincidencia. Igual, en la vestimenta, el uso de las plumas, vemos que las aves van a ser centro indiscutible también de la vida comunal. Sí, a lo mejor en el caso mesoamericano, por esta conexión con Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y en cambio acá el guajolote o lo que llaman pavo, el turkey, como una cuestión también ahí ritual. Pero bueno, el caso aquí es que lo que nos interesa es que provienen probablemente de un mismo origen sociocultural o el constante intercambio también pudo haber influido de un lado y del otro. También este tipo de situaciones las vemos registradas en la zona subártica y ártica. Bueno, y aquí es donde ya empezamos a conectarnos con la lectura un poco de Erika Pani, donde nos dice cuál es el saldo a la llegada de los colonos extranjeros. Y quiero poner énfasis en dos cuestiones. Primero, tenemos este GIF, esta imagen, donde vemos cómo las tierras o las concentraciones de grupos indígenas pues van modificándose. Tenemos ahí primero la diversidad de pueblos que les mostraba ya
anteriormente, que es antes de la expansión hacia el oeste, que hacen hacia 1750, 1760, principalmente los pueblos europeos anglosajones, ¿sí? Toda esta diversidad, lo blanco era ocupado por españoles en el sur y por los franceses y por los británicos en esta zona del norte, ¿sí? Entonces, ahí es donde vemos la situación de los indígenas. Y luego quiero que pongan atención al último, donde vemos las reservaciones indias, donde les decía también que es donde suelen aparecer los casinos, etcétera. Y como se fijan, son prácticamente nada si lo contrastamos con el territorio norteamericano y la expansión de grupos caucásicos anglosajones. Y luego acá abajo utilicé unos datos que propone Erika Pani para hacer ese contraste. Ella nos informa que la población indígena en lo que es Estados Unidos y lo que es Canadá actualmente, hacia mediados del siglo XVI, nos referiríamos a una población de 5 millones aproximadamente de personas, pero que ya para principios del siglo XIX, para mediados del siglo XIX, que es lo que vamos a ver en el mapa, la población se reduce drásticamente a solo 600,000 habitantes de origen indígena. Entonces ahí vemos que las constantes guerras, pero sobre todo la falta de tierra para la producción y el consumo, fue lo que terminó por descender la población tan drásticamente. No fue lo único, de hecho, Erika Pani pone mucho énfasis en esa situación. Muy bien, pues pasamos con esta lectura de Erika Pani, ¿sí? Para detallar al respecto. A ver, nos dice, el compañero Eric está teniendo problemas con su internet. Muy bien, es comprensible. Dice, es curioso cómo conforme fue avanzando la civilización, entre comillas, los indígenas fueron desplazados. Bueno, pues no es curioso, es un hecho irrefutable. Lo mismo le pasó a cualquier comunidad indígena, le sucede. Las 4 esquinas siempre fiel, bueno, definitivamente, y vemos que es una cuestión ancestral. Fueron los pocos que permanecieron en la meseta de Colorado, exactamente. Muy bien, Arnoldo, tiene su mano levantada, lo escuchamos. Yo no puedo evitar encontrar sino paralelismos con este tema y el de África, porque es bastante parecido también en el sentido de las comunidades indígenas y que también sufren desplazamiento, aunque en este caso mucho más porque África se va a mantener durante bastante tiempo sin poblar. Aquí Pani al inicio de la lectura menciona algo interesante y es el contraste entre la realidad y lo que pasó, que la realidad de la colonización es como que, sí, según el propio cuento, digamos, estadounidense, súper, digamos, ya procesado, ya muy, pues con mucho betún, por así decirlo. Es como que una narración de hombres muy fuertes y trabajadores ingleses que viajaron a tierras completamente vírgenes y deshabitadas y establecieron un nuevo mundo, pues casi que una nueva Jerusalén, inclusive hice una parte de la lectura basada en la modernidad y en la religión, cuando realmente lo que hicieron pues fue llegar y básicamente exterminar una tierra que ya estaba poblada. Y mucho de eso ni siquiera de manera directa, porque como decía la lectura, entró en contacto no solamente gente y animales nuevos, sino principalmente microbios. Las enfermedades arrasaron feamente con todas las poblaciones de esta zona. E inclusive había una parte que me parece sinceramente aterradora, lo que dice de que es difícil calcular cuánta gente fue la que murió, porque se está intentando darle un número a una tragedia étnica de escala que es simplemente pues avasalladora, que va más allá de lo que pueda decir de que murieron tantos millones. Pues sí, puede decir murieron tantos millones, pero es más, o sea, realmente aquí lo importante es que murieron culturas enteras o casi por completo fueron de que extintas poblaciones que pues ya no se va a saber prácticamente nada de ellos nunca, lo cual es bastante más terrible que cualquier cifra o número que le puedas poner a este encuentro. Por lo que, bueno, aquí están presentes los clásicos problemas que siempre uno ve a la hora de analizar estas situaciones, que realmente fue bueno, es justificable, malo, es un tema bastante ambiguo, pero donde claramente los indígenas de lo que ahora son Estados Unidos salieron perdiendo y por mucho. Sí, de hecho, no hay que dejar de lado que Erika Pani es economista
Entonces, por eso pone tanto énfasis en los números, en las cifras. Y si se dan cuenta y revisan un poco más del texto, que de hecho vamos a recurrir a él en diferentes ocasiones, pues sí, presta mucha atención a estos números, a las cifras, a los datos duros y a la cuestión económica y financiera de los Estados Unidos. Pero sobre el otro punto, sí, definitivamente, a veces el costo material, ¿sí?, no lo podemos equilibrar con el costo inmaterial o el costo espiritual o cultural, pero digo, ya la desaparición de millones de personas es una tragedia por sí misma, ¿sí? Y si a eso le sumamos la desaparición de su modo de vida, pues entonces ya estamos hablando de una tragedia. De hecho, hay varios antropólogos y sociólogos que afirman que eso también les genera un trauma colectivo, en el sentido de que pues muchas personas, muchas comunidades, hay reminiscencias de ellos, definitivamente pues quedan con un trauma que ya no pueden compensar, ¿no? Y ahí es donde empiezan algunos recelos y resentimientos hacia las sociedades invasoras, en este caso los colonos anglosajones. Dice Andrea, había mucha diversidad cultural y lingüística, existían unas 375 lenguas en el norte del continente. No sé si quiera profundizar su comentario al respecto, Andrea. Perdón, es que sonaba música afuera. No, solo quería mencionar eso porque es que cuando estaba leyendo la lectura tuve la sensación de que entendía cosas, pero a la vez no entendía muy bien, porque como es, digamos, un tema tan nuevo que realmente yo no ubico muchas cosas como nombres o así, siento que habría tenido que leer la lectura como unas, no sé, muchas veces para realmente poder profundizar bien en ello, al menos en mi caso, porque como que capto un poco lento. Pero hubo pequeños detalles que sí fue como que dije, eso suena muy concreto, como lo de las lenguas, o cuando mencionaron a Pocahontas, porque yo dije, yo vi la película. Entonces fue como que así, perdone. Sí, creo que tengo esa tarea de ver Pocahontas, no la he visto, así que... Solo vea la 1. Ok, muy bien, gracias por el dato. No han sacado live action, ¿verdad? De esa. No. Ok. Que ya me acordé por qué salió eso, porque querían proponer o sugirieron en redes sociales que Yalitza Aparicio fuera la protagonista de live action de Pocahontas, que también es un tema discutible, pero no es el asunto de la clase. Muy bien, sí, sobre la lectura, pues a lo mejor debe ser por eso que mencionaba un poco Arnoldo, en el sentido de que la cantidad de datos y la poca familiaridad a lo mejor que podríamos llegar a tener complica a veces ese contacto. Insisto, por eso limité las páginas porque no los quería desviar tanto de otros elementos que menciona Pani, que son interesantes, pero que únicamente reiteran lo que ya había dicho. Entonces, en ese sentido va la fragmentación del texto. Pero, de cualquier manera, lo que yo hago siempre cuando leo es tener un cuaderno ahí al lado. No me gusta rayar los textos. Y bueno, cuando son digitales, pues a veces, aunque quieras, entonces hago notas ahí en los cuadernos y luego busco un poco más información, o como tú dices, vuelvo a leer hasta que descifro ahí la duda que tenía. Gracias por esta información, Andrea. Luego dice Miguel Ángel, había escuchado que existe un grave problema de alcoholismo dentro de algunas naciones y reservas. Miguel Ángel, ¿tiene algo más que agregar sobre eso? Pues sobre lo que usted mencionaba ahorita, profe, que ha llevado a los descendientes actuales, que ni siquiera les tocó vivir estas guerras amerindias, a tener como un grave problema de identidad o alguna especie de trauma. Y no ayudó tampoco el trato posterior que dio ya el gobierno consolidado estadounidense. El caso que más recuerdo, porque creo que es el que más ha repercutido, es que dentro de la nación de los navajos, los Dine, encontraron reservas de uranio en plena Guerra Fría. Entonces comenzaron a explotar las minas, a pesar de que dentro de la Constitución la nación navajo es una nación independiente y soberana dentro de Estados Unidos.
el mismo ejército estadounidense, no sé qué tan arbitraria o qué tan diplomáticamente, entró y empezó a extraer el uranio de las minas. El problema es que lo dejaba fuera de, sin contener, lo dejaba fuera de las minas, y cuando llegaba a llover, parte del material radioactivo pasaba a la tierra, dejando gran parte de lo que es la nación abajo infértil. De ahí viene también porque tantos tribus y reservas tiran a los casinos, porque dentro de la ideología que ellos tienen, que es que no les gusta apostar, revivir demasiado, son más espirituales naturistas, creen que la mejor forma de tener algo de retribución es quitándole el dinero al hombre blanco, que saben que es vicioso y llega a ser ludópata. Entonces, por ahí asocio más o menos ese problema que hay de alcoholismo dentro de las descendientes actuales de los nativos. Yo quisiera añadir Ok. un pequeño comentario a eso, y nada más quiero decir que me parece muy curioso cómo hay tantos problemas de adicción, tomando en cuenta que las primeras plantas que empezaron a darles beneficios a los estadounidenses en este terreno fue básicamente el tabaco, porque se exportaba muy fácilmente, era fácil de producir y generaba también mucha adicción en Europa, por lo que se vendía bastante. Así que bueno, solamente digo que es bastante curioso que también, y muy probablemente también tenga bastante que ver que haya problemas de adicción en estas comunidades indígenas hoy en día. Aunque también es cierto que el tener este contexto tan nefasto también orilla a la gente a caminos pues de adicción y de depresión incluso. Bueno, yo creo que es un caso bastante particular, muy agudo. No nos consta, como ustedes mencionaron, son hay rumores. Sí supongo que debe haber cierta asociación en ese sentido. Debemos de tener mucho cuidado con esta información, ¿sí? O con estos datos que ahí nos pueden arrojar, porque digo, no hay certeza al respecto. Sí. Por ejemplo, respecto al tabaco, bueno, esa fue una región muy, muy particular, lo que es Alabama, lo que es una parte de Texas, es la zona acá del sureste de los Estados Unidos. Eh, Sobre lo del uranio y estas cuestiones de las explotaciones de las minas, bueno, no debemos dejar de lado que es donde se hacían las pruebas nucleares en Estados Unidos, lo que es Colorado, Nevada y esa zona, ¿sí? Por eso ahí se quedan esos, por eso trasladaron hacia esos experimentos. Y sobre la cuestión del alcoholismo, insisto, puede ser, digo, en Estados Unidos la población en general, no únicamente los pueblos amerindios, tienen una cultura del exceso, ¿sí? O de los excesos, lo que aplica para el juego, para la bebida, para las drogas, para diferentes ámbitos. Entonces, insisto, puede ser que a lo mejor el contacto con el exterior, entre comillas, el mismo ambiente del casino pudo haber influido. Digo, no lo sabemos con certeza, entonces habría que profundizar un poco más al respecto todavía. Y también sobre los casinos, también ya les había dicho un poco que este respeto a la tierra y el evitar maltratar a la tierra con la tala o con la explotación minera, que realmente pasa un segundo término en esas comunidades, pues no era lo más sensato. Además, hay que también entender que en la zona en la que se ubicaron, como les mostré en el mapa, las reservas indias, pues estaban protegidas por la ley, o se permitía la explotación de casinos a partir de los años 40. Muy bien, Ricardo tiene la mano levantada, lo escuchamos. Algo que también es lo primero que abre la lectura y me pareció muy importante porque es muy directa a la autora, que es que la historia por lo menos escrita por parte de los estadounidenses hacia ellos mismos es muy, diría, de fantasía, muy bonita, en el sentido, está muy adornada y es como aquí en México, es una historia de bronce donde prácticamente se ignoran a los nativos, y cualquier hecho sobre conquista o colonización, pues también se ignora. Y esto sí viene siendo muy problemático porque me recuerda mucho, y lo mencionaba con los puritanos, que es que yo leí la lectura completa, no supe cuáles eran las páginas,
Así que, bueno, sí sabía, pero mejor la quise leer toda. Y eso me recordó mucho a tercer o cuarto semestre, donde tuvimos clase con el profesor Morado, que nos dijo, con el doctor, que nos dio una lectura muy buena sobre sobre la construcción de la historia en Estados Unidos, y encontraba muchas similitudes entre ambas, de cómo tienen que crear una historia alrededor de algo y tomaron a los puritanos para poder justificarla o para poder hacerla como un buen aspecto. Y a su vez esto hace que ignoren mucho a los nativos y que irremediablemente se pierda información. Pues si no vamos a escribir de ellos, ¿qué más da lo que hayan hecho o lo que hayan vivido? Sí, en parte ese es mucho de los ¿cómo podríamos decirlo? De los conflictos o de la situación problemática en la que algunos de estas poblaciones se ven condenados, porque a final de cuentas, si lo vemos desde una perspectiva histórica, se trata de una población marginada, ¿sí? No marginal, sino marginada. Entonces, no es exclusivo de los pueblos amerindios del norte, ya lo mencionabas también en el caso mexicano, y prácticamente en cualquier lugar que haya tocado Occidente, ¿sí? La población indígena es un reducto de lo que llegó a existir, y eso se evidencia a través de los discursos, de los textos, de la interpretación o de la versión histórica que se ofrece, ¿sí? Entonces eso es uno de los principales problemas que vamos a tener. De hecho, la lectura creo que dices del doctor Morado es la de Appleby, La verdad en la historia, ¿verdad? Sí, maestro, era esa. Sí, de hecho la vamos a utilizar para más adelante, precisamente para complementar eso. Entonces, si coinciden las páginas y si ya la revisaron, pues a lo mejor la podríamos cambiar, y si no es la parte que vamos a compartir, bueno, la utilizamos. Bueno, el caso es que definitivamente vamos a ver ese contraste entre pueblos marginales, y precisamente también por eso en algunas comunidades o en algunas zonas surge lo que llamamos la historia subalterna, ¿no? Principalmente en India, pero el caso allí es diferente porque no es un pueblo, no son comunidades marginales como tal, son subalternos, es decir, que tienen una posición de facto en la sociedad, que no se enfrentaron a este proceso particular, ¿no? Y también les compartí aquí en el chat un artículo que se llama Los casinos de las tribus estadounidenses, un punto clave para la autodeterminación. Probablemente eso nos pueda ampliar un poco más al respecto. Muy bien, ¿algún otro comentario? Emerson, lo escuchamos. Encendió su micrófono, ¿no, verdad? No lo escuchamos. Tiene apagado su micrófono. Bueno. Sí, bueno. ya lo escuchamos ahí. Perfecto. Ya. Sí, es que como que se trabó, pero bueno. Sí, lo que quería comentar era sobre algo que usted ya mencionaba un poco hace rato sobre pues las razones por las que se llevó a cabo pues esta disminución tan drástica en la demografía en el territorio durante este periodo, porque bueno, algo que también resaltaba mucho Pani, pues era la importancia de las enfermedades, algo que nosotros pues, bueno, creo que es un tema muy popular aquí en el caso de Mesoamérica, ¿no? Con todo lo de la viruela, etcétera, pues como que es un tema muy sonado, pero al menos para el caso de Estados Unidos, Norteamérica, pues yo, personalmente yo no conocía que fuese un factor también determinante para este tipo, para esta disminución en la población. Entonces, creo que también es un dato relevante, ¿no? La importancia de estas enfermedades para la manera en la que se afectó la cantidad de poblaciones indígenas que había en aquel entonces.
Pero también, si se puede decir que en contraste con ese hecho, pues creo que también un aspecto pues, importante que se menciona por ahí también es la capacidad de la adaptación de los pueblos indígenas a las situaciones en las que se vieron involucrados, o también la adaptación que estos mostraron hacia productos o tecnologías o artículos, etcétera, pues, provenientes de los colonizadores, como es el caso pues, de los caballos, armas de fuego, etcétera, que fueron cosas que utilizaron a su favor y que también en cierta medida pues les sirvieron para eh, postergar o pues, conservar por cierto tiempo sus territorios y su población, haciendo que no se vean tan afectados de manera tan abrupta por un determinado periodo de tiempo. Entonces yo creo que esos dos aspectos son muy relevantes. Aquí Mike nos comparte una imagen. Este, y bueno, sí, son dos aspectos que yo creo que también son muy relevantes aquí sobre lo que nos menciona Pan. Sí, de hecho, en la mayoría de las ocasiones, cuando las poblaciones se ven reducidas, en la mayor parte de lo posible, se vuelven más conservadoras, en el sentido de que tratan de mantener lo más posible las prácticas, los usos y costumbres originales. Por ejemplo, un caso muy, muy particular, muy interesante que me llamó mucho la atención, es el caso de Polonia, ¿sí? Sabemos que históricamente Polonia ha sido un territorio muy disputado en Europa, pero más importante aún, sí, que hay que destacar, es que ha sido en múltiples ocasiones fragmentado. ¿Sí? Sabemos cómo a Polonia se le partió, se le distribuyó primero Rusia y luego Alemania y luego otros imperios. Entonces, Polonia siempre ha sido un punto de discordia en lo que es Europa, lo mismo que los Balcanes. Y luego llegó un momento cuando Polonia finalmente puede constituirse como un Estado-nación formalmente y en la medida de lo posible. Y ahora está pasando por un proceso muy particular, porque Polonia está rechazando mucho de lo extranjero, se está aislando, ¿sí? Por el temor de que vuelva a ocurrir otra fragmentación, como lo ha pasado a lo largo de muchos siglos. Por ejemplo, con estas oleadas de inmigrantes que vienen de África y de algunas zonas de Medio Oriente, las está rechazando, está repeliendo Polonia desde la ley, desde el punto de vista legal, a la entrada de estos grupos étnicos diferentes. Entonces nos podríamos poner a pensar, pero ¿cómo un pueblo europeo va a rechazar? Bueno, también hay que entender el contexto en el cual se encuentra, ¿no? Esta fragmentación y este abuso del que han sido objeto durante siglos, pues de alguna manera los hizo encerrarse y tratar de formar y consolidar su propia idea de nación, ¿no? Esta idea cultural de la nación. Y algo similar lo podríamos ver replicado en algunas otras comunidades, a lo mejor a menor escala, no al grado de un país, pero por ahí va la idea, ¿no? En ese sentido de la autodeterminación y sobre todo de la conservación y la heredar pues la cultura que tiene, ¿no? Esa cerrazón hacia su comunidad. Muy bien, gracias Emerson. ¿Alguien más quiere comentar algo respecto a la lectura de Pani? Vamos a ver. Claudia, tuvo oportunidad de leer el texto? Bueno, Dania, ¿tuvo la oportunidad de revisar la lectura? Sí, creo que sí me habla a mí, sí que sí. Sí, claro. Es que hay otra Dani en el salón, por eso. Perdón, Dania Rodríguez, entonces. Sí, yo. Perfecto. ¿Qué le pareció? ¿Qué me podría comentar sobre la lectura? Bueno, me llamó mucho la atención cómo mencionaba que, es que no recuerdo muy bien, pero nos decían los protestantes que como que eran muy, pues muy, no reservados, no se me olvidó la palabra, así como que muy,
muy estrictos en su religión y muchas veces pues no era bueno para los mismos pobladores de ahí. Sí, van a ser comunidades muy estrictas, muy conservadoras en ese sentido. Gracias. Ruth, ¿tiene alguna observación sobre la lectura? ¿Sí se escucha bien? Sí, le escucho bien. Bueno, algo que a mí me llamó la atención, o sea, es que es como una idea súper vaga, fue el hecho de que intentaron como que atraer gente a Virginia, porque decían, es que esa zona, no sé, la vendían como los ingleses como un paraíso en el que todos querían ir a comerciar y pensaban que se iban a hacer ricos, pero en realidad las primeras personas que llegan ahí fundan como un pueblito y en realidad no resulta muy bien. Dicen que incluso no se llega a saber de ellos en mucho tiempo. Y eso me llama mucho la atención porque en una clase que tuvimos de historiografía con el doctor Morado, también nos decía que intentarían hacer eso más adelante, o sea, siempre como que intentando vender las tierras como que un sueño. Y me llama mucho la atención ese aspecto de por qué tratar de venderla tanto, como cuál es el sentido, o sea, así como que colonizar y todo eso, pero no sé, me llamó mucho la atención que siempre intentaran hacerlo. Ok. En ese caso, vamos a ver que los colonizadores van a tener un sistema muy particular porque van a intentar atraer a la gente porque ellos tenían que firmar un contrato, ¿sí? Un contrato entre 4 y 6 años de trabajo forzado. Las personas que venían de Europa, ¿sí? Que decían, no, vas a tener muchas oportunidades y vas a hacerte rico, pero para pagar tu viaje, ya que no tenían dinero, para pagar tu viaje hacia América, tienes que trabajar para mí durante 4 a 6 años aproximadamente, forzado y sin remuneración, sin pago. ¿Sí? Pero al final, cuando terminaban, les daban una parcela de tierra y luego un acre, me parece, un acre de tierra, y luego ya podían ser dueños y ser libres y trabajar por su cuenta. Pero al principio era esa la intención, buscar la forma de atraer a la gente para obligarlos a trabajar para un patrón particular, ¿sí? Pero realmente vamos a ver que muchas veces no era como se los pintaban, pero pues la idea era buscar la mayor cantidad de personas que trabajaran para uno de forma gratuita, ¿sí? Sin pagarles. ¿Queda resuelta su duda, Ruth? Sí, muchas gracias, profesor. Perfecto, muy bien. Ana Paula nos especifica que, por ejemplo, Maryland, la tierra de María les ofrece 50, que sí, digo, al final les van a prometer el cielo y la tierra, pero era la intención sobre todo, era buscar que gente europea pobre viajara gratis, entre comillas, pero después tenía que trabajar de manera forzada en América, pero luego tendrían su retribución. Andrea también nos señala aquí que podría ser el sueño americano, podría ser el origen, de hecho. Hay una parte donde dice que pasaron de haber 300 personas en 1616 a tener cerca de 13,000 en 1650. Sí, sobre todo porque ya estamos hablando de un periodo de mayor estabilidad, de mayor desarrollo hasta cierto punto, puede ser así, en ese sentido. Personas trabajando por años para conseguir remuneración que dudosamente podrán obtener. Suena una Afore, sí, ahorita les da risa, pero cuando se empiecen a trabajar ya verán que no es tan divertido. Consejo gratis sobre la cuestión de la Afore, no se atengan a la Afore, ahora contraten un seguro o establezcan un fondo de ahorro para que no dependan de la Afore o de las acres ahí que les puedan llegar a dar. Muy bien, tenemos aquí en espera a David, luego Lucero, posteriormente Ruth. Le escuchamos, David. Adelante. Sí, bueno, respecto a la lectura, considero yo que hay muchos aspectos que valen la pena mencionar. Es un buen resumen del inicio de la historia de Estados Unidos y cómo se forman las colonias en la segunda parte de la lectura. Pero lo principalmente que yo quería mencionar son tres aspectos. El primero es que, igual como mencioné en la sesión anterior, desde en esta lectura también vemos la influencia que tiene el Mississippi en la agricultura y cómo este río pues, va a ser bastante importante para el futuro del desarrollo del país. Otro que
creo que también vale la pena mucho mencionar es los dos cultivos que hicieron posible el desarrollo de las colonias, principalmente en lo que es las Carolinas, Virginia y Maryland, que es a inicios el tabaco, que es lo que sostiene a la colonia, y en las Carolinas, que durante el siglo XVIII fue la colonia más rica en cuestión económica, que es el cultivo del arroz, que nos menciona la lectura. Creo que eso viene en las partes de la lectura que supuestamente nos tenemos que saltar. No recuerdo muy bien, pero pues es muy importante mencionar cómo la comunidad que llegó a establecerse en las Carolinas, pues venían del Caribe y llegaron a las Carolinas. Inicialmente intentaron cultivar nada y basarse su economía en comercio con los indígenas, pero pues con la llegada de esclavos africanos aprendieron el cultivo del arroz y eso fue lo que realmente propició el desarrollo. Y otro punto es pues la llegada de los puritanos a lo que es la parte de Nueva Inglaterra, que establecen la colonia de Massachusetts Bay y de Plymouth, y cómo a partir de varias diferencias que se tenían con las leyes o las reglas impuestas por los mismos puritanos, fue que se forman otras colonias de personas que no estaban muy de acuerdo, como la colonia de Connecticut y la colonia de Rhode Island, que estos pues hasta ahorita podemos ver que son estados de la Unión Americana, tanto Virginia, Maryland, las Carolinas, Connecticut, Massachusetts y Rhode Island. Y otro punto, un último punto que me gustaría mencionar y es algo que no se menciona mucho, no es muy divulgado, probablemente sea bastante conocido, pero no es muy mencionado, el hecho de que la colonia de Maryland era una colonia católica, tenía una población muy grande de católicos, y es curioso porque, si no mal recuerdo, la colonia que es de Virginia, el punto era establecer como una tierra prometida para los protestantes, para los que venían de allá, y tener como vecinos a una colonia católica, pues es algo contradictorio, ¿no? Sí, bastante completo su comentario de David. Vamos a ir ahí un poco por partes. La primera cuestión acerca de los cultivos, no hay que olvidar que los europeos eran fundamentalmente una sociedad agrícola todavía. Estamos hablando del siglo XVI, y cuando llegan algunos, a finales del siglo XVI, algunos grupos europeos, y todo el siglo XVII, Europa estaba pasando por un mal momento, específicamente Inglaterra, con estas guerras por la corona británica. Entonces muchos grupos salieron de esta zona por necesidad o por evitar los conflictos o porque les quitaron sus tierras, etcétera. Entonces va en ese sentido como tienen que migrar. Muchas veces únicamente nos referimos a los colonos como perseguidos religiosos, pero no solo esa es la razón. Hay que entenderlo desde una perspectiva más amplia. Y precisamente los principales que salen son los pequeños campesinos o los pequeños campesinos no propietarios, ¿sí? que trabajaban para un señor, que podríamos incluso todavía llamar feudal, ¿sí? Y no tenían nada, no eran poseedores de nada como tal. Entonces, los principales migrantes van a ser aquellos que se dedicaban a la agricultura, por eso fue el medio de sustento que buscaron sostener primero. Eso desde el punto de vista para los británicos y para los irlandeses, que es donde procedía la mayor población católica de Irlanda, porque en el siglo XVIII luego los británicos van a tratar de subyugar a Irlanda. Bueno, lo hicieron de hecho. Entonces ahí sí fue una cuestión religiosa, pero también hay que entender que Inglaterra empezaron a surgir en diferentes épocas, sobre todo en el siglo XVIII y siglo XIX, las llamadas leyes religiosas, que ningún irlandés podía ser poseedor de la tierra o propiedad privada, únicamente porque eran católicos, únicamente los ingleses podían poseer tierras en Irlanda. Entonces también muchos irlandeses empiezan a migrar a Estados Unidos, viendo esa posibilidad. De hecho, había familias ya establecidas en América que regresaban por sus familiares en Europa y se las llevan completamente. O sea, familias de 10, 14 personas migran completamente a Estados Unidos, y el único medio de sustento en el siglo XVII y el siglo XVIII fue la agricultura, ¿sí? Y la región sureste van a encontrar una
tierra fértil para la producción de tabaco, por ejemplo, a diferencia del Caribe, que fue la caña de azúcar. También el maíz lo van a seguir explotando, pero sobre todo van a recurrir al trigo, ¿sí? Que también traían consigo los europeos. Muy bien. Tenemos siguiente a Lucero. La escuchamos. Una pregunta respecto a lo que estaba con lo que le mencionó usted a ella de Perdón, Lucero, no la escuchó muy bien. Se escucha distorsión de su micrófono. ¿Mejor? Sí, mejor, gracias. Sí, eran mis audífonos. Perdóneme. Sí, mencionaba que la cuestión que mencionaban de las tierras ya como que predadas, bueno, sí, ya designadas para personas que viajaban, también me hizo alusión a algo que vi hace tiempo de como esa época en Escocia del rey Jorge II, y también como las Highlands eran ya dadas por parte del rey Jorge, pero a escoceses que también querían emigrar a Estados Unidos, y asimismo también la corona británica les otorgaba ya vivienda, pero a cambio de tal vez ser o espías o también trabajar para la misma corona, ¿verdad? Es casi lo mismo. Sí, es algo similar. Digo, vamos a ver que Inglaterra es un caso muy particular, muy extraño, en el sentido de que la misma división o la misma distribución gubernamental va a obligar a este tipo de mecanismos, ¿sí? El conflicto, por ejemplo, constante con Escocia, luego con Irlanda, hasta cierto punto con Gales, pues sí va a obligar ese tipo de mecanismos, y querramos o no, o lo querrían o no, mucha de esta tradición se va a trasladar también a América, o en este proceso es donde van a circular en ese sentido. Sí, ya que también había tribus en Escocia de las que menciona, creo que también de ahí creo que ya escuché lo que eran también los Mohawks, pero también muy adentrados, muy pocamente en Escocia, por el noreste más o menos. Pero por eso, tomando la lectura, lo que es la posibilidad de expansión con lo que eran los colonos de poblaciones indígenas por parte de los ingleses y franceses, sí me dio cosita ver lo de nuevamente lo de los que son los esclavos y lo que era la ambición de los mismos europeos, ¿verdad? Pero el cómo la creciente debilidad demográfica de los indios sí se fue viéndose cómo se erigieron ante el gobierno europeo. Tal vez estoy dando vueltas un poquito, pero me interesó mucho eso de la lectura, lo que era el imperio transoceánico, ya de, como ustedes me menciona a Escocia, esa época de lo que eran las Highlands en 1780 aproximadamente, sí es como mi época favorita de lo que es Escocia contra la corona británica, ¿verdad? Pero sí deberían verlo. También hay una serie de eso, está muy padre. Pero sí, vaya, también en las tribus, cómo se hacían mención en la misma historia de Escocia, y cómo también se ve la relación con Estados Unidos. Pero aún no llegamos a esa parte. Pero sí es lo que de la lectura me llamó la atención, el imperio transoceánico. Sí, sobre todo hay que ver la posición principalmente de Inglaterra en dos momentos muy diferentes, antes de 1750 y después de ese periodo, porque hasta antes de 1750 la organización de las colonias, digamos en un nivel macro o en un nivel transnacional, si le queremos poner una categoría a un nombre, estaban a cargo primero los dueños de las diferentes compañías de Indias, ¿sí? De las Indias orientales, occidentales, holandesas, etcétera.
Pero luego con la derrota de Francia hacia 1763, me parece, contra Inglaterra, ahora Gran Bretaña va a querer constituirse realmente como un imperio. ¿Sí? Sí, Entonces va a forzar hacia a los colonos a que les paguen los impuestos para poder mantener el control y sustentar el imperio, y ahí es donde empiezan los problemas. Pero, insisto, tiene que ver mucho con esta tradición o con este dominio o hegemonía que va a tener Inglaterra hacia finales del siglo XVIII. Alemania está fragmentada, España está en una época de decadencia que trata de resolver ahí con las reformas borbónicas en la misma época. Probablemente Francia sea su mayor rival, pero acaba de perder en la guerra contra Inglaterra. Entonces sí es un caso muy particular el que trae este imperio antes y después de la guerra contra Francia. Sí, porque mucho antes que el inicio de la lectura menciona que se sitúa más o menos en 1540, 1543. Sí, va mencionando cómo Francia funda lo que era la Nueva Escocia, y eso me hizo mucha ilusión al ver ya lo de Escocia. Por eso me fui mucho, ¿verdad? Pero perdónenme por eso. Pero sí, ese detonante fue lo que me situó en esa época de 1750, 1780, y ya, bueno, ese es mi aporte, pero está muy incompleto, pero sí, eso fue lo que me gustó. De acuerdo, no digo, la idea aquí es precisamente ver qué aportan los demás, ¿no? Para complementar lo que nosotros sabemos. Muy bien, muchas gracias, Lucero. Entonces, sí, definitivamente también esa va a ser una de las razones de la migración hacia América del Norte. La constante presión que va a ejercer Inglaterra hacia otras poblaciones como Irlanda, como Escocia, y van a ser los principales promotores de la migración hacia el continente. Muy bien, Carlos, tiene la mano levantada, lo escuchamos. Sí, gracias, maestro. Llama mucho la atención esta idea de la colonización por parte de Inglaterra hacia América, porque también surge en otro parámetro, no tanto como el de España, que tienen esta idea, bueno, también la tienen, ¿verdad? Por supuesto, la idea de expandir la doctrina cristiana, esta idea mesiánica de ir a las tierras desconocidas y de evangelizar, pero también lo que nos menciona la autora en esta lectura es que Inglaterra está viendo cómo España está avanzando constantemente en América y ellos prácticamente se están quedando sin nada. Entonces ese es es el sentimiento, yo creo, principal de venir a colonizar acá, ¿verdad? Venir a establecer sus colonias y todo esto. Y algo que también me llama mucho la atención, que ya se mencionó por parte de mis compañeros también, que cuando se da este encuentro entre los indígenas, la mayor de las veces, en lugar de que los indígenas se adaptaran a las costumbres y a las tradiciones de ellos tuvieron que adaptarse más bien a ellos, a los indígenas. Hay otro punto del que menciona mucho también la autora, que yo creo es muy, muy interesante, y es que muchos de los colonos que eran protestantes no tenían la idea esta de civilizar a la población indígena mediante la evangelización, sino que implementaron otro recurso que era el comercio. A veces se pudo dar, a veces no, pero con esto del comercio ellos no van a encontrar los mismos recursos como los españoles en la Nueva España, que los mismos recursos explotables como la plata, el oro y demás. Entonces tienen que buscar otro recurso que sea sustentable y que a la vez sea redituable y que sea inagotable. Buscan, por decir, el tabaco, en otros casos las pieles, y empieza a haber este intercambio comercial entre ambos continentes, tanto entre el continente americano y el europeo, y creo que aquí podríamos decir que es donde comienza a haber una comercialización globalizada, porque es la primera vez en la historia de la humanidad en que ahora sí hay un comercio entre todos los continentes del mundo. Obviamente cosas exportadas desde Asia a Europa, de Europa llegan a América, cosas de América van a Europa y viceversa, los esclavos africanos vienen a América. Entonces aquí yo creo que es una parte muy fundamental de la historia económica, por supuesto, y del comercio, en el que ahora sí ya el mundo está casi completamente conectado, no del todo, pero sí ya comienza a abrirse este atisbo sobre la comercialización. Y otro aspecto también demasiado importante, pues que ya lo leímos, que fue lo de la demografía,
muchas de las tribus se fueron a la baja, se fueron acabando, pero no tanto a base de la espada o de la guerra, sino que los colonos también implementaron una estrategia, por así decirlo, que fue la de introducir sus ganados, no solo el caballo, sino también las ovejas, las cabras, que fueron terminando con la fauna, y la fauna, como se fue a la escasez, terminó con la flora, y al revés, perdón, la flora con la fauna, y se fue también muy a la baja la demografía indígena. Perfecto, Carlos. ¿Algo más que desee agregar a su comentario? Pues no, hasta ahorita así, maestro. Perfecto, muy bien. Sí, definitivamente vamos ahí a ver que las formas de relación entre grupos europeos y grupos indígenas van a variar mucho en el norte de América respecto a la Nueva España y al imperio, al virreinato del Perú, ¿sí? Precisamente por esas mismas condiciones que ya habíamos visto, cómo se adaptaron primero los indígenas y luego ahora cómo van a tener que hacerlo los colonos, y van a recurrir más al comercio, y por eso también esa tradición de la producción y del consumo va a ser tan importante décadas después para los propios norteamericanos, ¿sí? David Alonso: Inglaterra y Francia se establecen y colonizan las zonas que España no quería. En parte es por eso, sí, pero luego ahí va a haber este conflicto por algunas tierras o por algunas zonas, como por ejemplo Florida, ¿sí? O Nueva Orleans, que Nueva Orleans va a ser de Francia, Florida de España. Entonces van a haber constantes roces con los británicos por tratar de complementar esa región que estaban formando desde la costa atlántica, desde Nueva York y esa región. Pero precisamente es por eso. España ya no podía expandirse más, precisamente porque ya no habían encontrado lo que habían estado buscando, que era la producción o la extracción de riquezas, particularmente la plata, ¿sí? Entonces sí, las circunstancias en las cuales se circunscribe esta colonización británica, que es con la que más énfasis pone Erika Pani, tiene que ver con eso. Y de hecho, en la siguiente clase vamos a hacer la conexión ahora, qué pasa con Francia. Ya más o menos estuvimos viendo qué sucede en Inglaterra con esta serie de movimientos de la llamada Revolución Inglesa o la Revolución Gloriosa, que duró prácticamente todo el siglo XVII y obligó a salir de Inglaterra a una gran cantidad de población. Y luego en el siglo XVIII, con esta expansión del Imperio Británico, primero a nivel ahí regional y después a nivel internacional, cómo fue expandiéndose con la naval británica. De hecho, también algo que comentaba Carlos, entender la primera globalización definitivamente es un primer intento fortuito, más que nada, entre el siglo XVI y siglo XVII, y de hecho hay un libro que tiene el Colegio de México que se llama Historia Mínima de la Globalización, ¿sí? Entonces ahí hacen referencia a ese antecedente, podríamos llamar, o esa protoglobalización, que tiene que ver precisamente con ese intercambio comercial intercontinental, ¿sí? A lo mejor no es global, le podríamos llamar más bien intercontinental, pero que definitivamente da muchos elementos para nuestra para nuestra actualidad. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o alguna observación sobre la lectura que quiera realizar? Bien, estuve revisando, algunos de ustedes tuvieron algunos detalles a lo largo de la sesión para conectarse, para volver a entrar. Es comprensible, les decía en la primera sesión que tuvimos la semana pasada, que estas cosas pues iban a suceder. Supongo que ya también tienen esa experiencia. Entonces, digo, en la medida de lo posible vamos a integrarnos, a retomar algo de lo que se dijo. Y sobre todo también por eso también quedan grabadas las sesiones, por si alguien necesita o quiere retomar algo de la información, bueno, ahí está disponible. Muy bien.
En la siguiente sesión, que la tendríamos el jueves, ¿verdad? Creo que sí, el jueves. A ver, déjenme confirmar. No, el viernes tenemos la siguiente clase de Historia de Norteamérica. Vamos a ver ya un poco más, de forma más estructurada, lo que pasa con la colonización británica y con la colonización francesa. Vamos a ver qué procesos llevan a cabo para poder establecerse en la costa atlántica. Para ese caso les voy a pedir que revisen otra lectura, que es la de Breve Historia de Canadá. Así se llama el texto. Tengo que advertirles que el texto está incompleto, le faltan un par de páginas ahí en la sección que necesito que revisen, debido a que es un texto bastante, pues un poco viejillo, por decirlo menos, es de los 80. No he podido encontrar el material completo, ¿sí? Entonces, no se sorprendan cuando vayan leyendo y luego encuentren ahí que falta algo. De una vez les hago la advertencia para que no se vayan a sorprender. Interrumpe la lectura, sí, pero no interrumpe la comprensión de la idea del texto, ¿sí? Es Breve Historia de Canadá, de Oglesby, es de la 21 a la 35. Insisto, ahí le falta como la 32, 33, esas páginas, pero es comprensible la lectura, ¿sí? Eso sería para el próximo viernes. Retomamos aquí donde nos quedamos y empezamos con lo de Canadá. Muy bien, antes de terminar, surgió ahí una duda o varias inquietudes acerca de lo de la Afore y esas cuestiones, y definitivamente creo que a todos los universitarios se les deberían dar cursos de finanzas personales y de legislación laboral, porque una cosa es formarte desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico, pero únicamente encaminado al área profesional. Pero ¿qué pasa con todo lo demás, no? ¿Qué pasa cuando sales al mundo laboral y te enfrentas con que pues realmente no aprendiste nada de lo que realmente necesitamos en el mundo, en el llamado mundo real, ¿sí? Denos una breve clase de los afores e impuestos. Bueno, ya veremos cómo nos trata el tiempo. Por lo pronto aquí les voy a dejar no es publicidad ni nada, es más que nada informativo de Profuturo, donde les explican qué es el Afore, ¿sí? Para que tengan más o menos una idea de qué consiste. Y les voy a recomendar una página en Facebook que se llama Cultura Financiera, ¿sí? Este chavo, él le sabe más a esto que yo. Les voy a poner aquí en el chat. Se llama Cultura Financiera, así como se escribe. Entonces él hace videos y da estos consejos sobre finanzas personales, sobre consejos de inversión, sobre contrato de seguros, sobre el tratamiento de la Afore. Les explica con detalle qué es. Y también hay un podcast, déjenme ver si lo tengo, que es de mi agente de seguros. Ella tiene un podcast y te explica varias cosas de forma muy, muy certera. Déjenme ver si lo tengo aquí a la mano. Precisamente porque se llama Finanzas sin Filtro. Ese es un podcast, ¿sí? Aquí. Insisto, la idea de la clase pues no es hablar de finanzas ni de economía personal, pero sí creo que tienen opciones. Bueno, hay bastantes páginas con ese nombre. ¿De cuál? ¿De cultura financiera o de finanzas sin filtro? Carlos. No se preocupe, maestro, ya le di like como a 10 a ver cuál es la buena. Sí, pero ¿de cuál? De la de cultura financiera. Ah, ok, bueno. Sí, tiene un logo azul, un logo azul celeste que aparece ahí en... A ver, déjenme si... Sí, creo que es la primera que sale, maestro. Sí, es una... Aquí está. Bueno, a ver.
Bueno, el caso es que no tenemos mucho tiempo para hablar, aunque quisiera, y tampoco voy a decirles que soy un experto en esa área. La verdad, lo que sé lo he aprendido con la experiencia después del área de la universidad, pero sí es importante que tengan una noción, que se vayan informando, ¿sí? Entonces, este tipo de espacios como Cultura Financiera o Finanzas sin Filtro nos ayudan a entender más sobre el asunto de lo que ocurre en el mundo de lo real. También, por ejemplo, ahí alguien comentaba que alguien compró una moto y no sabe lo que es la tenencia. Bueno, la tenencia ya no existe en Nuevo León, nada más existe el refrendo, ¿sí? Entonces, ese tipo de detalles que a lo mejor nos pueden generar dolores de cabeza, lo podrían ahí ustedes ir revisando de forma independiente, dejar a lo mejor sus preguntas ahí con los expertos en el área, y eso, bueno, no sé si hay gente trabajando ahorita de la clase, entonces supongo que a lo mejor deben de estar más familiarizados también. Les hablan, por ejemplo, sobre lo del seguro social, ¿sí? Les hablan sobre contratos laborales y cuestiones de esas, que digo, no está de más, sobre todo porque a lo mejor algunos de ustedes, insisto, trabajan para empresas privadas, o cuando salgan, pues van a tener esa experiencia. Igual quitaron la tenencia para bajar impuestos y subieron otros impuestos. Bueno, le subieron un poco al refrendo, pero el gobierno y la sociedad no puede funcionar sin impuestos, son indispensables para el funcionamiento. Aunque claro, no vamos a hacer como la rebelión del té de Boston, que vamos a quemar el Palacio de Gobierno, pues no tiene mucho sentido, no tiene mucho caso. Muy bien. Entonces, insisto, si en algún momento se presta la oportunidad, con gusto ahí vemos qué podemos hacer, pero por lo pronto vamos a centrarnos debido a que el tiempo pues es muy escaso. Espero que esas referencias les sirvan y que no nos quedemos únicamente en el aspecto académico y en el aspecto teórico, sino que también cuando hablamos de profesionalización tiene que ver mucho con eso, ¿sí? Un conocimiento integral del ambiente. Muy bien, preguntas o comentarios de cierre o algo que quieran aportar. Muy bien, entonces les encargo por favor la lectura para el próximo viernes, donde vamos a hablar ahora de Canadá. ¿Qué pasa con esa zona? ¿Qué pasa con esa región? Y con la presencia de los franceses. Entonces hay que la lectura de Oglesby. Antes de que se retiren, por favor registren su asistencia en el chat y nos vemos en la clase del jueves en Historia de África. Que pasen buen día, nos vemos después. Gracias, nos vemos. Gracias, profe, buen día.